El Ministerio de Salud ha aplicado un plan de contingencia desde mediados del año 2012, que contempla el trabajo con diferentes instituciones, entre otras acciones. Entonces son varias situaciones que deben ser abordadas, varias situaciones que deben ser planificadas. Entonces esta situación, y esto que el dengue es endémico en el país desde el año 2009, va a continuar de la misma manera hasta que se haga un plan nacional donde todas las instituciones se comprometan a trabajar para lograr disminuir esta enfermedad. Nosotros tenemos un plan nacional, un plan de EGI, donde involucramos a los otros sectores, pero no hay un compromiso de los otros sectores para dar continuidad a esta situación. La fumigación, de hecho, no es la solución total del problema. Es una parte, es una alternativa en la lucha contra el dengue. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que si nosotros no hacemos las fumigaciones, entonces estamos haciendo que la densidad de mosquitos, que es muy grande en todo el país, se multiplique. Bueno, entonces estamos tratando de hacer un plan intensificado de cinco ciclos de 3 días, fundamentalmente en los barrios donde los índices de infestación son muy grandes y por otro lado en los barrios donde los casos son numerosos. Así también, CENEPA ha reforzado las fumigaciones en las zonas con mayor peligro, aunque finalmente la principal medida para frenar al mosquito transmisor es la eliminación de criaderos. De vuelta a Tribuna Pública, nuestras invitadas, Patricia Santaolalla y la doctora Teresa León, ambas médicas, doctora Patricia y doctora Teresa León. Nuestros panelistas tienen consultas. Para la doctora Teresa León, ¿cuántos funcionarios salieron a la calle? ¿Por qué la Municipalidad de Asunción no hace un incentivo? Porque vamos a ser claros, al paraguayo le das incentivo y se engancha. Un programa de radio que sortea una pelota, ¿sabe cómo se engancha la gente? Un programa de canal se sortea algo y se engancha. ¿Se puede hacer alguna campaña un poco más fuerte? ¿O por qué no se hizo una campaña más fuerte? ¿Y cuántos salieron a las calles funcionarios? Usted estaba diciendo que la municipalidad tiene 9.000 funcionarios. Bueno, la municipalidad tiene 9.000 funcionarios. El tema de incentivos cuesta. El presupuesto municipal es ajustado, la dirección de Comoeda, que es emergencias, desastres y la gente que sale en calle, tiene el 10% del impuesto inmobiliario, o sea que el presupuesto está apretado, sobre todo en años como este que pasó, que tuvimos las 2 inundaciones y hubo que sacar la gente y gastar suficiente dinero en hacer las casitas y todo porque Emergencia Nacional no estuvo con nosotros. Y la epidemia anterior solamente estuvo la brigada del área social y este año nos vamos de la misma manera hasta en lo que va del año. Nosotros tenemos 6.800 manzanas, tenemos cuadriculado por el sistema que siempre llevamos desde Salud Pública y entramos, es la tercera vez en este año que peinamos los barrios de Asunción, los 68 barrios. Entonces, cuando miramos los resultados, vemos que hay todavía un 13% de gente que tiene la casa cerrada, que tiene los predios o que es renuente. Es un 13%. Ese 13% son criaderos potenciales. Es lugar que no entramos, es un lugar donde no pudimos entrar con la concienciación. Por el otro lado, el tema del mejoramiento de la basura, siguen habiendo mesas con el director de aseo urbano con su equipo para producir cambios que entiendo yo que tiene un personal de muchos años y que le cuesta mover, eso es lo que aduce, le cuesta mover su estructura. Y bueno, nosotros pensábamos y habíamos aportado como idea tercerizar el control de el casa por casa y sobre todo de esa basura pública que ustedes saben que en cada paseo central aparece un vertedero de repente de mañana. Pero si todos hiciéramos
la enseñanza, porque lo que falta pues finalmente la educación. ¿Cómo yo selecciono mi basura? ¿Dónde pongo los Tetra Pak y los envases de gaseosa de plástico? ¿Dónde pongo los papeles? ¿Y dónde pongo lo orgánico? Acá que hay tanto patio para hacer un compost orgánico. Entonces, nos va a llevar años. Venimos trabajando desde el año 2000 que tuvimos epidemia de dengue, estamos trabajando en que se tenga la menor cantidad de plásticos posible. Una estrategia fue la estrategia que se hizo en San Bernardino de cubiertas. Doctora, justamente las cubiertas. Ese es, por ejemplo, un buen incentivo, que la gente lleve. ¿Por qué no se hizo más? ¿Por qué no se está haciendo? Y mi preocupación es qué se hace después con esas cubiertas que se van a quedar allí. Va a venir un nuevo ministro de salud y esas cubiertas van a seguir allí. ¿Qué va a hacer la municipalidad? La idea de Asunción es hacer una gran jornada en los centros municipales, entregar la cubierta, buscar padrinazgo para los incentivos, porque no es fácil con el magro presupuesto hacer incentivos. Estábamos hablando que no podíamos pagar 10.000 guaraníes como se hizo en San Bernardino, pero sí un 5.000 guaraníes por cada cubierta. Hacer la logística Cermat, estamos en una mesa hablando con Cermat y juntar todo el dinero para bonificar a esa gente y sacar para realmente triturar y producir ladrillos, que es lo que se piensa hacer con una disposición final. Eso por lo menos con las cubiertas está planteado para dentro de un mes. Se está haciendo el cálculo fino de lo que va a costar y de cuántas cubiertas podemos hablar de repente. Eso está. Una consulta para la doctora Santaolalla. Doctora, a nivel regional o en estadísticas mundiales también, ¿qué es lo que se sabe de la situación de Paraguay en líneas generales y principalmente con esta situación de ahora, ¿no? O sea, Paraguay está haciendo bien el trabajo, estamos mejorando en algunas cosas, ¿qué indicadores tenemos acá comparativamente también? Bueno, es difícil comparar un país con otro porque las circunstancias y las realidades son diferentes. Lo que sí que es importante destacar que el dengue es una pandemia en el sentido de que está afectando a muchos países, sobre todo de América Latina y del sudeste asiático. En los últimos 50 años se ha multiplicado por 30 el número de casos. Estamos hablando de casi cerca de 100 millones de casos anuales de dengue en todo el mundo, con casi la mitad de la población mundial a riesgo de contraer dengue. Entonces, digamos que Paraguay está sufriendo lo que es un ciclo a nivel mundial de expansión del dengue que viene asociado a la expansión del vector, en este caso el mosquito Aedes aegypti. Pero hay otros mosquitos también de la misma familia que están contribuyendo a su expansión en el resto del mundo. Esto viene determinado por el proceso de modernización de la vida moderna, de urbanización, de crecimiento de ciudades, muchas veces sin un control y sin un ordenamiento urbano, sin un saneamiento que lo acompañe, la aglomeración de personas que favorece mucho que un mosquito infectado pueda encontrar susceptibles cerca de su radio de vuelo. Y luego, por supuesto, como está apuntando la doctora, hay temas de educación. ¿En qué se ha avanzado en Paraguay? Yo llevo poco tiempo en el país, pero sí que veo una mayor implicación de las autoridades probablemente. Yo creo que es de destacar también la implicación personal del ministro en la lucha contra el dengue. Falta a lo mejor extenderlo a otros sectores, porque el dengue no es un problema solo de salud. La salud es una de las caras del dengue, pero es un problema que nos pone de manifiesto una serie de déficits en el país que no solo son del tema sanitario. Hay un tema de infraestructuras, hay un tema también de desigualdad social, de pobreza, que de alguna forma el dengue nos está mostrando. Entonces yo creo que faltaría también extender esta implicación no solo a las autoridades de salud, sino al resto también de autoridades, ¿no? Yo tengo una consulta para la doctora Patricia. A nivel internacional, o sea, desde la OPS, yo no sé si alguna vez se plantearon la posibilidad de recomendar, ver algún convenio, alguna normativa, como por ejemplo, para bajar la producción de recipientes plásticos, que es lo que en mayoría es lo que se tiran, se encuentra en todos los basureros y es lo que acumula el agua que cae de la lluvia y se convierte después en criadero. O sea, ¿no se vio alguna disposición? ¿Hay países que de repente están aplicando este tipo de limitación? Pregunto. Yo no soy consciente de que desde OMS o desde la OPS se esté promoviendo una iniciativa como esta, me parece muy buena idea.
El problema es que no es OPS o la OMS quien podría de alguna forma llevarlo a cabo. Esto es una parte de los, digamos, de los gobiernos, los diferentes países que encuentren que esto sea algo a hacer. Pero como una recomendación. El problema no son los recipientes de plástico, también pueden ser vidrios, pueden ser hojas que puedan contener agua, es decir, el universo en el que el mosquito puede criar es bastante amplio, entonces podrías prohibir una cosa o recomendar que no se utilice un cierto tipo de envases, pero tendrías otros. El problema va más a cómo vivimos, a cómo gastamos en esta sociedad de tanto consumo, a cómo utilizamos las cosas, cómo nos deshacemos de las cosas o de la basura, y probablemente nuestra recomendación va mucho más a un tema de educación de la población y de compromiso de toda la comunidad en mantener aseadas nuestras casas, nuestros patios, que a hacer recomendaciones en contra del uso de determinados productos o determinados envases. Bien, hay varias consultas, obviamente los dardos apuntaban hacia las municipalidades, doctora Teresa León. Una consultita antes del corte. ¿Cuántos funcionarios tiene la Municipalidad de Asunción actualmente? La Municipalidad de Asunción tiene 9.000 funcionarios. 9.000 funcionarios activos, hay muchos planilleros, hay mucha gente que podría ser destinada a estas campañas. De todos los colores. Se hizo un llamado cuando yo entré en la municipalidad, hice un llamado, un concurso para que todo el que quisiera venir a formar parte de la brigada del área social y del Comoeda, que es emergencia, pueda anotarse y trabajar, y no tuve eco. Entonces ideé este otro tema con gente que yo sabía que podía, inclusive los que dirigen las brigadas son gente que estuvieron en salud pública durante las 2 epidemias anteriores, o sea, traje gente ya entrenada para poder dirigir estas brigadas, porque no podía, en el engranaje lento fue muy difícil arrancar. Y es así como hay una brigada multiuso que alza a los inundados, que atiende los incendios y que ya aprendió a hacer un poco de todo. Muy bien, bueno, el tema, cómo funcionan las distintas municipalidades, María Luisa. Tenemos un último bloque aquí en Tribuna Pública sobre este tema dengue luego de la pausa.